Hermanos, Dios les bendiga, le damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos hoy de poder transmitir esta enseñanza o este taller vamos a hablar hoy acerca del poder de la palabra, ¿no? O acerca de la palabra de Dios. ¿Por qué vamos a hablar de la palabra de Dios? Bueno, porque venimos enseñando, digamos, así, por consiguiente sería, ¿no? Venimos enseñando en una forma sistemática, ¿no? Empezamos desde un punto y vamos aumentando cada vez más. Entonces, anteriormente estábamos hablando acerca de liberación, acerca de sanidad, y esto tiene mucho que ver con el conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Porque es en el nombre de Jesús y por su palabra que Dios obra. Entonces, cuando nosotros declaramos cosas que Dios no habló, que no están escritas en su palabra, es ahí donde no nos funciona. Entonces, para eso nosotros necesitamos también creer que esta palabra que tenemos en nuestras manos es de Dios, ¿no? Que Dios la escribió, que Dios es el autor y que tiene poder y que tiene autoridad sobre todas las cosas. Entonces, en un primer lugar, nosotros tenemos que ver dos puntos muy importantes. Voy a hablar de uno, pero son dos puntos importantes que dan testimonio acerca de la creación de las escrituras, ¿no? Acerca de la legitimidad de las escrituras, ¿no? Que son legítimas y que son fidedignas, ¿no es cierto? Que son dignas de creer. Una de esas cosas es la creación de la naturaleza, donde ahí podemos ver que es Dios el creador y consumador de todas las cosas, y por otro lado, la palabra escrita, ¿no es cierto? Entonces, eso nos asegura de que existe un creador y de que existe alguien de que de alguna forma lo creó, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, una persona no vidente podría tener la falta, ¿no es cierto?, de no ver la naturaleza y por consiguiente no percibir, ¿no?, de que hay un creador y de que hay un salvador y que hay algo o alguien que tiene todo sujeto bajo sus manos y que es Dios. No lo puedes percibir porque, como decíamos, era no vidente o es no vidente, pero sí a través del sistema de braille, a través de las escrituras, él puede percibir con sus dedos de que estas palabras son inspiradas por Dios, y a través del ejercicio del dominio propio, él puede aceptar esta palabra y creer y por consiguiente ser salvo, ¿no es cierto?, a través de las escrituras. Entonces Dios no trata de dar explicaciones a nadie. Yo no estoy tratando de defender a Dios. Dios no necesita que yo lo defienda, mucho menos yo, que soy su creación, al igual que todos ustedes. Nosotros no podemos defender a Dios, ¿no? Porque nosotros somos seres muy limitados, ¿no?, con respecto al poder de Dios, con respecto a la esencia, ¿no es cierto?, de Dios y lo que Dios es y lo que representa para nosotros. Nosotros somos seres humanos creados por Dios con muchas limitaciones en comparación a cuanto a Dios. Entonces, como decía, Dios nunca trata de convencer ni de dar explicaciones de su propia existencia. Él solamente en las escrituras dice, por ejemplo, en Isaías 46, verso 9-10, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada es semejante a mí, porque anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero, ¿no? Entonces hay afirmaciones en la palabra de Dios, del mismo Dios, que nos dan testimonio de que Él es Dios y de que Él también es el autor y consumador de las escrituras, ¿no? Entonces en Isaías 40, 21 al 23 dice, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde la tierra, desde que se fundó la tierra? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová ha hecho esto y que el Santo de Israel es el que lo creó. Entonces ahí vemos, ¿no es cierto?, una afirmación de Dios en las Escrituras que afirman de que Él es Dios y de que nada hay fuera de Él. Ahora también vemos a través de las Escrituras el autor de la Biblia, ¿no?, que es Dios, la unidad que existe en los escritos de la palabra de Dios,
y también vemos algo que es muy importante y que es el propósito de Dios. Entonces, a pesar de la negación, a pesar del rechazo, estos poderosos que menciona aquí, ¿no? Él convierte en nada a los poderosos para que vean y conozcan y adviertan y entiendan que yo soy el Creador. Bueno, estos poderosos son los que han tratado de por muchos años y siglos, han tratado de disolver las escrituras, de disolver la palabra de Dios para que no exista más, para que finalmente se termine todo ese tema de la Biblia y de la palabra de Dios, pero no han podido. No han podido porque, bueno, hay un propósito en Dios sobre nosotros, sobre sus seres creados, que también somos sus hijos, y ese propósito tiene que permanecer para que se vea de que Dios aún quiere salvar a la humanidad, porque ese es el propósito, salvarnos a todos. Entonces, eso es lo que permite que las escrituras aún sigan vigentes. Ahora, dice en 1 Corintios, capítulo 1, verso 18 al 20, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues ya que en las escrituras, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación de la palabra. Entonces, para esas personas que decíamos, los poderosos, esto era una locura, entonces Dios le plació que para eso que eso era locura, eso que era locura para ellos, para nosotros viene a ser la salvación de nuestras almas, y no es poca cosa, créame que no es poca cosa, porque dentro de millones de años nosotros vamos a poder decir, bendito y glorioso el día en que recibimos a Jesús en nuestro corazón. Dentro de millones de años, imagínense, porque a lo mejor usted piensa vivir 15, 20 años, y yo le estoy hablando 15, 20 años más, y le estoy hablando de que vamos a estar vivos dentro de millones de años. Entonces, el propósito de Dios es que nosotros seamos salvos y que vivamos con Él para siempre, por los siglos de los siglos. Entonces, para eso dejó ese propósito escrito aquí en la palabra de Dios, y por eso es que la palabra de Dios no puede ser disolvida o disuelta, no puede ser destruida, no puede ser eliminada. Entonces, usted dice, pero bueno, ¿dónde está Dios en su palabra y su reino? Y bueno, la Biblia dice en Apocalipsis 1:8, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, ¿no? Dice eso. También podemos decir también en cuanto a su palabra. En 1 de Pedro capítulo 1, verso 24 y 25 dice, la hierba se seca y la flor se seca, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y en cuanto a su reino también leemos en Daniel capítulo 6, verso 26 y 2, verso 21, dice, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Y Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Fíjese ahí usted también, ¿no es cierto?, en cuanto a su reino, ¿no?, que es algo que nosotros también hablamos, y aquí la palabra de Dios nos enseña claramente de que el reino de Dios permanece para siempre. Ahora, alguien podría decir, bueno, sí es verdad, todo lo que usted dice es verdad, está todo en la Biblia, pero yo no acepto que eso sea escrito por Dios, o que sea Dios el que realmente tiene que ver con la escritura, o que la Biblia sea un libro divino o sagrado. En realidad, la persona que piensa de esa forma o que dice eso, no tiene ningún fundamento como para decir, ¿no es cierto?, que estas cosas no existen, o sea, no tiene ninguna evidencia con respecto a lo que está diciendo. Sin embargo, nosotros, los creyentes, sí tenemos evidencia de que Dios existe y de que la palabra de Dios es divina y que fue inspirada por Dios, y eso está en las escrituras. Por eso es que es muy importante que usted sea un conocedor de la palabra de Dios, que usted sea un hombre o una mujer poderoso en las escrituras. Entonces, aquí dice, dice en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿no? En este pasaje vemos la palabra inspirada, ¿sí?, que es la traducción al término griego theopneustos, ¿sí?, que significa soplada por Dios, ¿sí? Entonces sería la traducción
del griego al original, al español, digamos, sería toda la escritura es soplada por Dios, ¿no? Dice inspirada por Dios, significa soplada por Dios. Luego también dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, en 2 de Pedro 1:21. Y aquí la palabra siendo inspirado toma otro rumbo, porque el contexto, como se ha dado cuenta, no es el mismo. En el primero decía que toda la palabra era inspirada por Dios, hablaba de la palabra. Ahora en este otro está hablando de los hombres que hablaron de la palabra, que dice que estos hombres eran inspirados por el Espíritu Santo, y acá el original griego es pero menos, que significa impulsados por Dios. Entonces, aquí sería, la lectura correcta sería, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo impulsados, ¿sí?, por el Espíritu Santo. Entonces, ahí vemos que claramente dos cosas. Fueron los hombres los que hablaron o los que escribieron, pero el que los impulsó, el motor, fue Dios. Entonces, de esa forma es que el mensaje escrito llega a nuestras manos a través de los profetas, que fueron quienes escribieron, gran parte de los profetas, ¿no? No todos escribieron las escrituras, y ya vamos a ver ahora en un ratito nomás la cantidad de personas que escribieron las escrituras y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, Dios habla con total autoridad y en forma directa, ¿no es cierto? Nos enseña a través de la escritura. Por ejemplo, dice, así dice Jehová en las escrituras, que es Dios. Jehová, Yahvé, yo soy, significa es Dios. Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy el que ha de venir, yo soy el primero y el último, yo soy el que abre y nadie cierra. Dios se identifica como el yo soy. Entonces, bueno, la expresión así dice Jehová aparece 359 veces en las escrituras. Vemos frases, ¿no? Como dijo Dios, Dios habló, la palabra de Dios vino a mí, y otras más, y esas aparecen unas 2700 veces en las escrituras. Entonces ahí vemos, ¿no es cierto?, que esto es algo que proviene de Dios, ¿no es cierto?, por la cantidad de veces que está afirmado y reafirmado. A todo esto se suma la unidad de la palabra de Dios, que era lo que hablábamos hoy al principio, y encontramos en las escrituras estas, ¿no es cierto?, se completaron, como podríamos decir, como revelación, y que encierran un contexto histórico espiritual de 1600 años, ¿sí? 1600 años. Ahora, los que escribieron la palabra de Dios son aproximadamente, y creo que son con exactitud, 40 personas. 40 personas de 3 continentes distintos, África, Asia y Europa. También estas 40 personas tenían distintas culturas. Por ejemplo, Moisés, yo tengo anotado aquí, era legislador, Josué era soldado, David era pastor y rey, Nehemías era copero, Daniel era ministro, Pedro pescador, Lucas médico y Pablo teólogo y otros más, ¿no? Entonces, para mencionar algunos y entrar más o menos en que eran de diferentes culturas. Estamos hablando de la unidad, porque fíjese que estamos hablando de Moisés allá lejos y estamos hablando de Pablo acá más cerca, pero sin embargo todos coincidían en lo mismo. En eso es lo que queremos llegar con respecto a la unidad, ¿no es cierto?, de las escrituras. También vemos que se escribieron en idiomas diferentes. Por cierto, en las escrituras encontramos 3 diferentes idiomas: el arameo, el hebreo y el griego. Los lugares también donde se escribieron las escrituras son distintos, ¿no? La Biblia se escribió en el desierto, se escribió en la prisión, se escribió en el exilio, se escribió en diferentes tiempos, en tiempos de paz, en tiempos de guerra, en tiempos de persecución, en tiempos de hambre, en tiempos de abundancia. A todo esto, o sea, todo esto suma un conjunto de 66 libros. Por eso es que la Biblia, la palabra Biblia viene de biblioteca, ¿no? Y como en toda biblioteca hay muchos libros, entonces la biblioteca o la Biblia está compuesta por 66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento y 29 libros en el Nuevo Testamento. O sea, hay muchos temas que se tratan en la palabra de Dios a través de lo que decíamos, diferentes personajes, culturas, diferentes continentes, diferentes situaciones, en diferentes tiempos, en diferentes lugares.
Pero todo esto coincide en una sola cosa y que es el mensaje, ¿no? Que es el propósito, podríamos decir, porque hay muchos temas en la Biblia por tratar, pero hay un solo propósito y el propósito es que el hombre y la mujer sean salvos. Entonces, la salvación del hombre y de la mujer está plasmada a lo largo de todo este contexto que yo le estoy diciendo con respecto a los escritores y a las personas que formaron parte, como los diferentes tiempos y épocas en las que nos encontramos con la palabra de Dios o encontramos aquí en las escrituras, ¿no es cierto?, diferentes situaciones de vida que vive cada escritor y cada personaje de la palabra de Dios. Entonces, en la Biblia ahí vemos claramente que no hay una intención de escribir un libro de buenas ideas o de buenas intenciones, sino que lo que vemos es que tiene un propósito y tiene un plan, y obviamente ese propósito y ese plan no proviene de los hombres, sino que proviene de Dios mismo, que a lo largo de todos los años de la historia en la Biblia podemos encontrar desde Génesis capítulo 3, verso 15, el plan de salvación, hasta en Apocalipsis, ¿no es cierto?, encontrar en el capítulo 19 el fin de ese propósito o la consumación de ese propósito. O sea, en todo el libro, en todos los libros de la Biblia nos encontramos con el propósito de que Dios quiere salvar al hombre caído. Entonces, Dios prepara a través de todo estos libros, prepara a Dios y tiene, vamos a ver ahora, tiene una continuidad, ¿no es cierto?, las cosas que Dios va haciendo para que nosotros podamos entender de que la Biblia es de Dios y le pertenece a Dios y que Dios la escribió y que esta palabra tiene poder. Vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la preparación, ¿sí? Eso lo vemos en en Génesis 3:15, donde dice, y pondré enemistad entre ti, le dice a Satanás, entre ti y la mujer, y entre tu simiente, le dice a Satanás, y la simiente suya, que sería Jesucristo. Entonces dice, esta te herirá en el calcañar y tú le herirás en la cabeza. Ahí vemos el plan de Dios ya de que Jesús iba a ser quien iba a vencer a Satanás aplastándole la cabeza, ¿no? No está hablando de la mujer, ni está hablando de la serpiente, sino que le está diciendo, porque Satanás estaba en la serpiente, entonces cuando le habla, no le habla específicamente a la serpiente, sino que le habla a Satanás mismo y le dice, yo voy a poner enemistad entre ti y la mujer, ¿sí? La simiente tuya le herirá en el calcañar y la simiente de ella te herirá en la cabeza. Entonces ahí vemos el plan de redención ya en las manos de Dios en el principio. Fíjese allá en Génesis capítulo 3. Vemos en Isaías 40, verso 3 también, vos que claman en el desierto, proclamar el camino de Jehová, enderezar calzada en la soledad de nuestro Dios. Luego vemos también en los evangelios que son la manifestación de ese propósito de Dios. En Juan capítulo 1, verso 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? La manifestación del propósito de Dios en Jesucristo, ¿no? Se manifestó en Jesucristo para toda la humanidad. Vemos también en el libro de los Hechos la proclamación, ¿no? En Hechos 1, capítulo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. También en las epístolas, ¿sí?, que son la exclamación, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, ¿no? Dice en Colosenses capítulo 1, verso 27. El libro de Apocalipsis es la consumación de todo este propósito, este plan general de Dios. Ahí dice en Apocalipsis 1, versos 7 y 8, dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y lo que los traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Amén. Sí, amén. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. También vemos, amados hermanos y amigos, en las Escrituras, el poder de la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios tiene, o sea, nosotros no podemos contender con lo que está escrito. Nadie puede decir esto sí o esto no, o esto me gusta o esto no me gusta, amén de que si te guste o no, pero no podemos contender contra el escritor porque el escritor o el hacedor o el que lo inspiró es Dios. Entonces Job dice, el libro de Job capítulo 40 verso 2 dice, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda esto, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú?
¿Tienes tu brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Eso dice en Job 40, verso 2, 8 y 9. Y creo que haríamos nosotros muy bien también en poder responder de la misma manera que lo hizo Job en el verso capítulo 40, en el verso 4 dice, he aquí que yo soy vil, que responderé, que te responderé, mi mano pongo sobre mi boca. Entonces, fíjese usted que qué importante que es que nosotros podamos entender, no podemos rebelarnos en contra de la palabra, porque rebelarse en contra de la palabra es rebelarse en contra de Dios mismo. Entonces, al salvaguardar Dios la palabra, nos demuestra que Él tiene un propósito de salvación eterno, ¿sí? Por eso es que no se puede destruir. Es por eso que como ser soberano, Dios declara también enfáticamente, dice allí en Isaías 55, 10 y 11, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allí, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá tras vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello a lo que la envié, dice el Señor. Asimismo, también vemos una declaración, o varias, vamos a ver, pero una declaración del Señor Jesús en Mateo capítulo 24, verso 35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El hecho es más que evidente, ¿no es cierto?, ante las escrituras, ¿no? Y vemos que esta o que Dios ha permanecido hasta nuestros días es una demostración irrefutable del poder implícito que tiene la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pablo dice ahí en Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder, ¿sí? La palabra, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces también vemos en las escrituras que producen vida espiritual y también física, ¿no? Vemos el poder de la palabra de Dios en cuanto a que una persona podría estar enferma, pero con soltar una palabra de Dios, esta persona quedaría sana, ¿no? Como también espiritualmente uno puede llegar muerto en sus delitos y pecados, pero a través de la palabra hallar la salvación, encontrar la verdad, y la verdad, como bien dice la palabra, la verdad nos hará libre. Entonces, los escritores, ¿no es cierto?, mencionan, por ejemplo, aquí vemos que a la palabra de Dios se la refiere como una antorcha, ¿no? Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, dice en 2 de Pedro 1:19, y también en el Salmo 119, verso 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino. Dice la palabra de Dios que también esta es como una espada, ¿no? Y dice ahí en Hebreos capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los huesos y desciende y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Luego vemos también, por último, otra comparación que es que la palabra de Dios es como fuego y como martillo. Entonces en Jeremías capítulo 23, verso 29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces ahí vemos en estos pasajes que hemos visto, en esta enseñanza, en este taller que hemos visto en esta oportunidad, el propósito de Dios de que nosotros seamos salvos. Ahora, nosotros necesitamos tener este conocimiento de la palabra con mucha claridad y con mucho, digamos, el lápiz afinado, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que aprendemos, en cuanto a lo que estudiamos, porque esto es lo que nos va a dar el éxito en la vida eclesiástica, ¿no?, en la iglesia. Por eso es que hoy en día nos encontramos con una iglesia escasa de poder. Yo sé que usted, no sé, a lo mejor mira a Cash Luna, TV Joshua, y usted ve, no sé, todos hermanos, ¿no es cierto?, con mucho poder, ¿no?, en el Señor, a través de las Escrituras. Pero yo me estoy refiriendo más bien a nuestras iglesias, ¿no? Yo no tengo el poder ese que tienen los otros pastores, pero yo sé de que en los lugares por donde yo me muevo, las iglesias que yo conozco, los pueblos que yo conozco, no hay iglesias con mucho poder, hay iglesias que más bien están sumisas
en un estancamiento, ¿no es cierto? Que más bien se trata de disfrazar todo eso con zungi, punchitachi, ¿no? Como para tratar de animar un poco el fuego de una forma carnal o una forma física, y vemos que no hay una salida, ¿no? En el sentido de que no hay vidas transformadas, no hay milagros, no hay unción, y creo que eso se debe mucho a un espíritu de ignorancia que hay en la iglesia y que no nos permite creer en esta palabra que tenemos en nuestras manos, que no nos permite poder tener un conocimiento pleno con respecto a Jesús y a las intenciones que Él tiene con nuestra vida. Así que yo los invito a que ustedes sigan en nuestro canal, porque voy a seguir con algunas otras cosas, como por ejemplo, por qué creer en Dios, porque ahora hablamos por qué creer en la Biblia, pero por qué creer en Dios, por qué creer en Jesucristo, por qué creer en el Espíritu Santo. Voy a estar hablando o disertando acerca de esos temas, así que los invito a que usted se acerque también y podamos de alguna forma compartir esta bendición juntos. Así que muchas bendiciones y Dios les bendiga grandemente. Voy a ver ahora si ahí está, compartir el video. Bueno, acá están en grupos. A ver si podemos acomodar acá ahora como... Me parece que, a ver. A ver cómo hago para...